Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, soy Crash249XD. Y en este video, vamos a hablar sobre la película de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que acaba de estrenarse en los cines, pero antes, alerta, este video contendrá spoilers de la película, así que está bajo su riesgo verla, así que lo mejor es que la vean. Antes de ver este video, ya aclarado todo, comencemos. Empecemos por la historia. Scott ha tenido una mejor vida, gracias a su libro que publicó, pero provocó que su relación con su hija Cassie se distanciara, o al menos así lo plantean, pero en un punto, por Cassie, él y Cassie quedan atrapados en el reino cuántico, junto con Hope, Hank, y Janet, y ahora deberán hallar la forma de escapar, y a la vez enfrentarse a una amenaza, una de las variantes de Kang el Conquistador. Ok, hablando de la historia, el inicio lo sentí muy apresurado y poco desarrollado, ya que el conflicto que tienen Scott y su hija no se desarrolla muy bien, y esto también es en la historia, la cual se supone que es uno de los conflictos que tiene Scott en esta película, pero a lo largo de esta no se desarrolla como se debe, y hasta no parece existir, siendo un punto muy importante para el personaje de Scott. Ya para cuando llegan al reino cuántico, la cosa cambia, ya que ahí comienza lo bueno de la película, aunque no del todo. Tanto Scott como su hija, y la familia Van Dyne, se encuentran con los seres vivos de dicho lugar, aunque es un tanto olvidable, y esto se debe a un aspecto que tocaré en los personajes, pero realmente no hay mucho que decir, pero sí fue bueno explorar el reino cuántico, aunque siento que pudieron haberlo hecho más interesante. Ya después se nos aparece lo mejor de la película y no me lo negaran, Cam, por cierto, y también MODOK, alias el gigantotote XD, quien es Yellow Jacket, el villano de la primera película de Ant-Man, y aquí es cuando la cinta mejora más, ya que Kang demuestra lo muy peligroso que es, aunque también se siente un tanto desaprovechado, más aún con el final que le dan, y también sucede el conflicto final, que es una batalla entre todos los que viven en el reino cuántico, y también sucede la batalla final de Scott y Kang, que fue muy buena y transmite una sensación de miedo, aunque la forma en que finaliza, es muy pésima, ya que fue muy conveniente y estúpido, y la película vuelve a como empezó, y no se siente que haya pasado algo relevante, aunque el final podría darnos a entender que algo no está bien, ya que Scott siente que algo no está bien o algo no cuadra, y podría ser que Scott, Cassie y la familia Van Dyne están en otro universo, y que esto podría dar pie en un futuro proyecto, pero si no, y solo es exageración, deja el final como si nada hubiera pasado o afectado, y concluyéndolo de una forma vacía. Y como tal, la historia tenía mucho potencial, pero la película no la supo aprovechar de la mejor forma, ya que inicia muy mal, logra remontar, pero termina como empezó, haciendo que toda la aventura no fuera nada, y en esos aspectos la misma película no la supo aprovechar, más con las conveniencias de guión y forma de desarrollarla. Al final no es mala, pero se siente que no la aprovecharon del todo, y también siento que es muy grande para una película de Ant-Man. Digo, las anteriores funcionaban porque no eran historias tan grandes o algún evento importante, se sentían como historias más simples, pero que funcionaban. Esta, al proponer una historia más grande, se siente que deja mucho que desear, y también hace que esta no se sienta como una película de Ant-Man. En los personajes, empecemos por Scott. La verdad es que en esta historia, si bien se mantiene igual al de las películas pasadas, siento que el personaje no tiene ninguna evolución, o sea en las anteriores tampoco, pero en esta, al presentarse un gran villano, mínimo me esperaba que tuviera alguna evolución, aunque al final parece tener un temor sobre lo que se vendrá en el futuro, algo que podrían aprovechar, pero al final del día el personaje se mantiene igual, no hay cambio ni nada. Si bien esto no es un aspecto del todo malo, siento que le quita la importancia que tiene a la película. En cuanto a su hija Cassie, siento que es un personaje muy olvidable, no destaca mucho, y la personaje como tal se siente vacía, no transmite empatía o alguna escena que dé importancia, se siente como un personaje que está ahí y ya, no tiene más relevancia. En cuanto a la familia Van Dyne, Hope está igual que Cassie, pero peor, ya que no hace mucho en la película y se siente muy fuera de lugar, y Hank tampoco tiene mucha relevancia en la película, más que solo en algunas escenas. El único personaje que se aporta es Janet, ya que tiene una historia de fondo con Kang, que lo vemos en la película, un aspecto que aporta muy bien y le da más relevancia al personaje. Por cierto, Luis no está en la película, así que no habrá ninguna historia contada por él esta vez.
En cuanto a los villanos, tenemos a MODOK. A ver, yo no conozco mucho sobre este personaje, ni siquiera vi la serie de stop motion, pero en esta película, el personaje siento que lo ridiculizan bastante. En algunos aspectos ese humor sí funciona, como en el aspecto del diseño, pero en algunas partes se siente demasiado ridiculizado, a tal grado que no se puede tomar en serio, pero aun cuando este se sacrifica y se despide de los protagonistas, les juro que esa parte da pura pena ajena, y no se puede tomar en serio. Es increíble como un villano que funcionó en la primera, fue rebajado a esto. Y en cuanto a Khan, el villano logra demostrar su nivel de amenaza, más aún cuando amenaza a Scott, y durante la pelea final, y vemos más a fondo su pasado, realmente vemos lo peligroso que puede llegar a ser, pero todo se va al carajo cuando la misma película lo nerfea, ya que fácilmente fue derrotada por Hope sin problema alguno, cuando en la misma película este fue capaz de asesinar a varios Vengadores. Esto solo se siente un gran nerfeo, aunque al ser una variante, se le perdona. Podría ser que la variante que veremos en las futuras películas de Avengers sea mucho peor. Por cierto, hay varios personajes del reino cuántico, pero la mayoría no se me hicieron muy destacables, ya que no les dieron un gran desarrollo o profundidad, haciendo que no sean tan memorables. Inclusive el personaje interpretado por Bill Murray no destaca, ni siquiera me acuerdo del personaje como tal y que hacía XD. Al final, la mayoría de personajes no tienen mucha relevancia, varios de ellos entran en lo olvidable, y solamente siento que Kang y Janet son los que destacan mucho más en la película, y en este aspecto la película fracasa. En cuanto al CGI, el cual fue un aspecto que se criticaba anteriormente en Marvel, debo admitir que no se veía tan mal. Claro, a veces fallaba, o era muy rara, como en el caso del personaje de Yellow Jacket, pero tampoco es que sea tan malo, o no recuerdo alguna escena en donde se viera malo en realidad. Y si bien esta película es mucho más seria que en las anteriores de Ant-Man, no peca de tener comedia, que en muchos casos funciona, pero en otros está muy de sobra, hasta hay partes que llegan a dar cringe, y para ser una película donde se nos presenta al villano de toda esta saga, se siente como una película promedio más de Marvel, más o menos como Thor Love and Thunder, pero mucho mejor desarrollado, ya que al menos su villano tiene más participación, pero la película como tal tampoco se siente como una de Ant-Man, y esto se debe, aparte de la ausencia de varios personajes, es poner a un villano tan grande, siendo que los anteriores no eran villanos tan memorables o como una amenaza grande. También se debe a la falta de escenas de combate con el estilo de las anteriores. Si hay algo que se perdió en esta película, sería este uso de perspectiva en los combates donde los personajes se hacían pequeños y todo se veía tan grande, o viceversa, dependiendo de la situación, que hacía que los combates fueran muy épicos y alucinantes, pero aquí no hay un combate como tal. Si bien Ant-Man se vuelve grande en un punto, no se siente como la misma sensación que en las anteriores, y con estos aspectos, esta no se siente como una película de Ant-Man, solo como una pequeña transacción entre la serie de Loki, que por cierto, en las escenas postcréditos tiene una aparición como un teaser para la segunda temporada de su serie, y ahora tengo más hype para esta temporada. En conclusión, Ant-Man and the Wasp: Quantumania es una película promedio de Marvel, no tiene mucho que destacar más que solo la aparición de Khan, pero de ahí no tiene algo que destaque al universo cinematográfico de Marvel, pero esto la hace mala. No, la película como tal funciona aún así, llega a ser entretenida y sirve para pasar el rato. Aparte también nos presenta el reino cuántico, un mundo que no se exploró del todo en el universo cinematográfico de Marvel, aparte de presentarnos a Khan, que si bien pudo haber sido mucho mejor, no decepciona del todo, aparte que al ser una variante, todavía no vimos al verdadero Khan, que será el villano final de toda esta saga del multiverso, pero en general tampoco es que sea la gran cosa, porque igual es olvidable y puede pasarte por largo al terminar de verla. Mi nota final para la película es un 6.0, sigue siendo mucho mejor que la 2, pero en general, la primera se sigue manteniendo como la mejor película del personaje. Y bueno gente, eso fue todo el video de hoy, espero y les haya gustado. Suscríbanse para seguir viendo mi contenido si lo desean, denle like, si les gustó el video, y no se olviden de compartirlo, y nos vemos en la próxima, y no se fíen de las críticas de Rotten Tomatoes.